Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Emprende y Marca. Este es un programa de entrevistas donde los invitados están dispuestos a compartir contigo toda su experiencia y todo su conocimiento para que tú aprendas a emprender. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contento de que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Él es Julio Lozoya. Es un speaker y conferencista de alto nivel que ha dado más de 500 presentaciones. Es ingeniero industrial y está especializado en administración y organizaciones, en sociología. Se fue además a Singapur a especializarse en Wealth Dynamics. Tiene una maestría en marketing internacional, tiene un MBA en negocios y pues además es un capacitador de ventas con resultados radicales. Y pues precisamente el día de hoy nos va a platicar sobre las ventas, sobre qué, cómo, qué es este tema de las ventas. Así que bueno, no se muevan y ¡comenzamos! Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, Cris, te agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí contigo en tu programa. Lo primero que quiero comentar es que pues estamos acostumbrados a que el vendedor es como que no es muy bien visto, ¿no? De repente hay gente que dice, pues me voy a meter a trabajar de vendedor en lo que encuentro algo. O sea, es como que, ¿qué onda con eso? Y también el otro lado es que cuando nosotros hablamos con alguien y sentimos, detectamos que nos quieren vender, pues como que, híjole, mejor me muevo, me voy, cambio la conversación. La pregunta específica es, ¿por qué odiamos que nos vendan? Interesantísima, Cris. La primera pregunta, bueno, déjame decir algo antes, Cris. ¿Por qué odiamos que nos vendan? Bueno, te voy a decir, en muchas de mis conferencias, yo destaco el hecho de que efectivamente no somos los más queridos del cuento, ¿no? Nosotros los vendedores, yo me incluyo, evidentemente, toda mi actividad gira en torno a las ventas, ¿no? Y cuando hago estas aseveraciones, mucha gente me dice, a ver, no, Julio, no confundas, te odian a ti tus clientes, pero a mí no me odian, o sea, a mí me adoran mis clientes, ¿no? Y entonces, ese sesgo cognitivo que de repente tienen las personas hace que no nos demos cuenta de la realidad en la que estamos parados. Créanmelo, existen personas que no están conscientes o que no quieren estar conscientes de que la gente normal, de a pie, odiamos a los vendedores. Esa es una realidad. Es decir, ¿qué te puedo yo decir, Cris? Lo que acabas de decir tú es una realidad total, lo que acabas de decir tú es absolutamente cierto. Odiamos a los vendedores. Recientemente hicimos un estudio donde estamos viendo el 88% de casi 1,000 entrevistados nos respondían precisamente, nos verbalizaban cómo eran la percepción que ellos tenían de los vendedores. Usando palabras que vienen en el mismo estudio, se los voy a compartir. Ellos nos decían, son personas trácalas, deshonestas, poco interesadas en nosotros, lo único que les interesa son llegar a sus números, llegar a sus objetivos de ventas, evidentemente, ¿no? Nos usan como un escalón más para llegar a estos objetivos, ¿no? Desinteresados por nosotros y muy orientados a dar resultados. Son personas incluso groseras, desalineadas, de mala imagen, trajes gastados, etcétera, etcétera. Esta es la realidad de lo que la gente ve de nosotros los vendedores. Es una realidad que definitivamente a mí no me gusta. Y te voy a decir algo, Cris, tampoco le gusta a la gente. Es decir, como bien dices tú, de repente la gente dice, bueno, pues aunque sea de ventas, ¿no? ¿De qué trabajas? No, pues aunque sea de ventas, ¿no? Dámela. La realidad de las cosas es que si tú tienes que elegir entre vamos a poner dos puestos, ¿no? El puesto de director de marketing o el puesto de director de ventas, la mayoría de las personas elige el puesto de director de marketing. Y eso, que el puesto de director de ventas da mucho más dinero, a veces un director de ventas gana más que un CEO. Aunque lamentablemente esa no es la razón por la que nos odian a los vendedores. La razón principal desde nuestra óptica, desde lo que hemos nosotros averiguado, desde lo que hemos entendido, porque dicho sea de paso,
yo no me considero experto en ventas, me considero un estudioso de las ventas, un interesado, un curioso de las ventas. Es decir, nos la pasamos aquí, mis cuates, mis colaboradores y yo, nos la pasamos averiguando qué pasa con las ventas, qué siente la gente con las ventas, qué es lo que pasa con esto de las ventas, ¿no? Nos la pasamos tratando de averiguar este tipo de cosas y entendemos ciertas cositas que son muy interesantes luego para poder mejorar estos procesos de ventas. La razón principal, Cris, por la que creemos que nos odian a los vendedores es porque nos quedamos en otra época los vendedores. Los vendedores nos quedamos en una época anterior, los vendedores nos quedamos en una época donde, pues, la realidad de las cosas, Cris, es que seguimos aplicando de alguna manera teorías, estrategias que se desarrollaron por ahí de la segunda revolución industrial, es decir, cuando se crearon estas cuestiones de los electrodomésticos, cuando todavía no había electricidad y la electricidad empezó a ser una especie de estándar en el mundo. Ahí fue donde tenían que hacer llegar estos productos que se estaban creando en serie y tenían que hacerse llegar a todos lados. Ahí fue donde surgen las estrategias que nosotros utilizamos actualmente. Y otra vez, mucha gente me refuta y mucha gente me dice, no, Julio, a ver, estás loco. ¿Cómo crees que nosotros seguimos viendo? Si yo tengo mi presentación en PowerPoint, ¿no? Y yo tengo mi presentación en Prezi, ¿no? A ver, ¿cómo se te ocurre que yo voy a seguir vendiendo? Es que una cosa es actualizar las herramientas y otra cosa es actualizar la manera en la que vendemos. Y lo más importante, el trasfondo de este asunto, es que el rol social del vendedor cambió, Cris. En aquellas épocas de donde provienen nuestros viejos maneras de vender, nuestros sistemas de ventas, en esa época había escasez. A ver si lo puedo transmitir rápidamente, Cris, sin que se duerma tu audiencia. No, está muy interesante lo que nos estás comentando, o sea, tienes toda la razón, ¿no? De ahí empieza por una necesidad y se va evolucionando el mundo, pero al parecer el vendedor no lo hizo, ¿no? Correctísimo, sí, es que en aquellos entonces se empiezan a hacer las producciones masivas, ¿no? Empieza a hacerse la producción en línea, empiezan a haber muchos productos, empiezan a haber electrodomésticos, pero resulta que la distribución no era tan buena, es decir, los vendedores agarraban literalmente su saco de cosas, ¿no? Y se iban a los pueblos lejanos a vender sus productos, ¿no? Esto hacía que los vendedores definitivamente pues fueran portadores siempre de buenas noticias. El rol del vendedor en ese momento del tiempo, el rol del vendedor era el portavoz de la tecnología, el portavoz de lo innovador, el portavoz de las novedades, ¿no? Entonces, llegabas tú con tu camión lleno de licuadoras y todo este tipo de cuestiones y la gente pues se moría por verte, ¿no? Te hacían fiestas y te aplaudían y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hoy todavía algunos vendedores tienen reminiscencias de esa historia, porque muchos sueñan, ¿no? Dentro de sus sueños piensan en precisamente que llegan a un lugar, ¿no? A una empresa y que les dicen, ¡ay, qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando con ansia, queremos comprarte todo lo que traes en tu camión. Pues evidentemente que eso no va a pasar, ¿me explico? ¿Y por qué no? Porque, insisto, el rol del vendedor cambió. En aquel entonces, el rol del vendedor era difundir la tecnología. Era una persona, no importaba quién eras, no importaba quién fuera la otra persona, y no importaba siquiera si tenías la necesidad, Cris, de efectivamente la licuadora, porque todo mundo necesitaba progreso, ¿no? Y entonces, pues el vendedor era visto como un mensajero de la tecnología, ¿no? Hoy en día el estándar ha cambiado. Hoy en día lo que menos tenemos es escasez. Lo que menos tenemos es, hoy existe un escenario absolutamente distinto. Hoy tenemos de un simple producto, de un mismo servicio, tenemos un estudio donde dice que al menos 4 personas ya fueron a venderte a ti, Cris, antes de que yo llegara a venderte. Es un estudio donde habla de productos promedio, pero hay productos, por ejemplo, puros, ¿no? Donde ya llegaron 10 personas a venderle a ese mismo cliente al que tú le estás vendiendo. Entonces, esto se convierte en una cosa impactante. Hoy no hay escasez. Además, hay muchísimas empresas que hacen lo mismo. Piensa en un producto, Cris. Y ese producto en el que tú estás pensando, seguramente vas a encontrar 10 marcas distintas de ese mismo producto o de ese mismo servicio, o 10 carnales que hacen los mismos, que tú piensa en pasteles, piensa en computadoras, piensa en lo que tú quieras, micrófonos, botellas de agua, lo que tú quieras. Hoy hay abundancia. Hoy
el rol del vendedor es otro. El rol del vendedor es convertirse en esa guía en un mundo lleno completamente de información, a veces difuso, ¿no? A veces un mundo donde en realidad ya no le creemos a nadie, Cris. Fíjate cuánto ha cambiado las cosas. Antes, yo me acuerdo, Jacobo Zabludowski cuando salía a dar sus noticias, ¿no? Pues todo México callaba, ¿no? Y escuchaba y creía. Y si don Jacobo Zabludowski decía que Julio era lampiño, ¿no? Pues hombre, aunque tuviera barba, Julio era lampiño, ¿me explico? O sea, y nadie dudaba de la palabra de don Jacobo. Hoy en día, hagamos el experimento, hoy en día sale cualquier periodista a hablar y lo primero que todo mundo nos preguntamos es, ¿quién le paga? ¿A quién apoya? ¿No? Totalmente. Ya no somos inocentes, ya esos Oye, tiempos Julio, ya terminó. perdón, es que estabas hablando de algo que me parece muy interesante, que en este cambio, ahora que hay una sobreoferta de productos y de servicios, pues totalmente el rol del vendedor cambió. ¿Cuál consideras tú que es el nuevo rol? Este nuevo rol del que te platico es el ser la guía de las personas en un universo lleno de información donde ya no creemos, donde todo el mundo tiene una postura que, aunque es opinión, piensan y lo venden como si fuera una verdad absoluta, Cris. Es decir, hoy el vendedor ya no hace lo mismo que antes. Hoy el vendedor tiene un nuevo rol social. Ese rol social es el de generar confianza en sus prospectos y guiarlos para efectivamente resolver los problemas, las necesidades y los anhelos que genuinamente tiene, pero de una manera genuina, Cris. ¿Por qué? Porque ya no somos inocentes y a eso iba. Ha cambiado nuestra manera de consumir, ha cambiado nuestra manera de consumir medios y de consumir productos. Hoy tú me preguntas, hoy tú me dices, oye, este es el noticiero o el programa más visto en Facebook. Yo inmediatamente me voy a Google y checo si efectivamente me estás diciendo la verdad. Es decir, la gente ya no se cree las cosas. Entonces, el vendedor, el nuevo rol del vendedor actualmente es el de genuinamente ayudarle a las personas a resolver su problema con sus productos y servicios, pero de una manera completamente genuina y tratando de ayudarle a las personas a no caer en todo este sobreoferta y en este ruido que existe allá afuera. Obviamente que para hacerlo hay muchísimas maneras nuevas, ¿no?